Todos los conductores tenemos experiencia de lo mal que se pasa cuando nos llega el sueño y no hay posibilidad de pararse y dar una cabezada. Para esas ocasiones es bueno proveernos de café, Coca-Cola o un copiloto bien despierto. Qué bien nos viene tener al lado alguien que nos pinche o nos pise fuerte cuando tenemos la tendencia de dormirnos en alguna reunión, alguna conferencia, incluso en alguna homilía de las llamadas somníferas. Valga esta comparación para reflexionar sobre la situación de no pocos bautizados. Llamemos adormilamiento generalizado por la actitud conformista del todo vale o ya esto no es pecado, ya nada es pecado. Necesitamos que Dios nos aguijonee para que despertemos si estamos dormidos en vida cristiana o para no dormirnos si estuviéramos todavía despiertos. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en el comienzo de su predicación. Oímos cómo sus palabras causaron una sensible admiración porque enseñaba con autoridad. La predicación o enseñanza de Jesús vino a ser como un vapuleo capaz de despertar a los dormidos. Entonces y ahora, sus palabras eran, son y serán siempre palabras de vida eterna. Alguien de su época llegó a decir, nadie habló jamás como este hombre. Dice el texto del Evangelio, al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Apoyados en este pasaje podemos decir que Dios, por medio de su Hijo, de su palabra con mayúscula, hecha carne, ha completado y ha perfeccionado al máximo el diálogo con el hombre que hasta entonces ya había tenido por medio de los profetas. Recuerdo que un señor de los que frecuentan la iglesia me contaba cómo un niño, sin Dios como sus padres, le preguntó, ¿y tú que crees en Dios, por qué crees en Él? El señor, muy humilde, me decía que se quedó sin saber qué contestar. ¿No os parece que hubiera hecho pensar diciendo al niño una verdad tan sencilla como esta? Creo en Dios porque Dios me ha hablado para confirmarme su existencia y cómo es Él. Es muy hermoso constatar cómo el Antiguo Testamento se nos presenta como la historia en la que Dios nos comunica su palabra. Hizo primero una alianza con Abraham, después por medio de Moisés la hizo con el pueblo de Israel y así se fue revelando a su pueblo, con obras y palabras como Dios vivo y verdadero. Esta condescendencia de Dios se cumple de manera insuperable en la encarnación de su Hijo, de Cristo. ¿No es esta una novedad inaudita y humanamente inconcebible? El Evangelio de San Juan hace la síntesis con una frase contundente. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra divina, el Verbo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, se expresa verdaderamente con palabras humanas. He citado el número 11 de la exhortación Verbum Domini. Toda la vida de Cristo fue una permanente enseñanza, pero en los 3 años de vida pública unió o completó la enseñanza de sus obras con la enseñanza de sus palabras. Jesús actuó como un verdadero maestro. Sus palabras de vida quedarían después recogidas por sus discípulos en los 4 evangelios. Qué gran tesoro que tenemos la dicha de escuchar, sobre todo cada domingo, y con la que debemos alimentar nuestra fe, nuestra vida cristiana. Y por esa nuestra fe, con la que respondemos a la palabra de Dios, somos capaces de lograr metas humanamente inverosímiles. Podríamos barajar multitud de testimonios. Os narro el de Carlos Ruiz de Dulanto. Fijaos,
con novio, y a los 25 años, a consecuencia de un tornado, le cae un árbol en la espalda y le parte la columna, quedando en silla de ruedas para toda la vida. El novio la acepta así, se casan y son muy felices. Tienen 3 hijas. La pequeña nace muy prematura, poco más de a los 5 meses del embarazo, y con un peso que no alcanzaba los 600 gramos. El médico no les da ninguna esperanza y les asegura que morirá enseguida, y si sobrevive será con unas secuelas tremendas, en silla de ruedas como la madre. Carlota baja a la capilla. Está sola en ella y grita a la Virgen: María, si eres mi madre, demuéstramelo. A los 2 días, la niña sale adelante. Hoy es totalmente normal, con 20 años. Vuelven a ser felices. Un día de 2006, el papá no vuelve a casa. Lo encuentran muerto en la oficina. Carlota, llena de fe, se pregunta cómo decírselo a las niñas. Lloran las 3, que entonces tenían 11, 9 y 5 años, porque adoraban a su padre. La mayor responde con la célebre frase de Job: el Señor nos lo dio, el Señor nos lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Carlota, apoyándose en la fe, sigue feliz, sin pensar en un segundo matrimonio. Los planes de Dios eran otros. A los 40 y tantos llegó un padrastro para sus hijas. Con él son felices. Recojo estas palabras de Carlota. Con media hora de misa los domingos no es suficiente para crecer en la fe. Trabajes donde trabajes, hagas lo que hagas, te cases con quien te cases o no te cases, tengas o no tengas hijos, seas barrendero, ingeniero, químico, lo único que te va a salvar, lo que te va a ayudar en la vida es conocer al Señor. Y sigue diciendo: o ponemos muy claras las prioridades a la hora de educar a nuestros hijos, o los metemos en la rueda del mundo. Muchas carreras, muchos máster, y se quedarán en la superficie. Y eso está claro que no llena. ¿Conseguiremos una gracia extra para nuestra vida si valoramos de hecho la enseñanza de Jesús y sus palabras son prioritarias en nosotros y en nuestros hijos? Nada como la fe vivida en Jesús. Para ello, valorar más y más la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo. Termino con este párrafo interesante de la citada exhortación sobre la palabra de Dios. La palabra divina ilumina la existencia humana y mueve a la conciencia a revisar en profundidad la propia vida, pues toda la historia de la humanidad está bajo el juicio de Dios. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Mateo 25. En nuestro tiempo, con frecuencia, nos detenemos superficialmente ante el valor del instante que pasa, como si fuera irrelevante para el futuro. Por el contrario, el Evangelio nos recuerda que cada momento de nuestra existencia es importante y debe ser vivido intensamente, sabiendo que todos hemos de rendir cuentas de nuestra propia vida. Está tomado en Verbum Dei número 99. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.